Es común usar el final del siglo XVI para separar dos periodos en la historia del arte europeo, y así lo hacemos también en este curso, pero es importante matizar algunas cuestiones. Los cambios que tuvieron lugar en torno a 1600, al final del Renacimiento, no son comparables a los que sucedieron al comienzo de ese periodo, o dicho de otra manera, las diferencias que separan al Renacimiento del siglo XVII son mucho menos profundas de las que lo separan de la Edad Media. La idea de fijar la fecha de hacia 1600 como límite entre dos periodos es algo arbitraria. Otras fechas podrían usarse también, y también tendría sentido considerar a todo el periodo que va desde el principio del Renacimiento en el siglo XV hasta principios del siglo XIX, es decir, todo el periodo que cubre este curso de forma unitaria. Pero dividir estos siglos en periodos más cortos es útil, nos permite mirarlos más de cerca y comprender mejor cómo evolucionó el arte. Centrémonos en lo que sucedió en el periodo que nos atañe. Al final del siglo XVI, muchos de los importantes cambios que venían dándose desde hace décadas en los campos de la ciencia y el pensamiento se intensificaron. Os muestro en pantalla un detalle de un cuadro de Vermeer, es un científico, un geógrafo en este caso, para ilustrar lo que estoy diciendo. La sensación de cambio hizo que los artistas y los coleccionistas y mecenas sintiesen la necesidad de un arte nuevo. Descartes, que nació en 1596, insistió en su filosofía y en su ciencia en la importancia de la razón frente a la revelación. Francis Bacon, que murió en 1626, desarrolló el método científico, que Galileo y más tarde Newton también impulsaron. Los precursores del telescopio y el microscopio moderno se inventaron en este momento. Como consecuencia de todo ello, la gran transformación de la mentalidad de los europeos, que había comenzado con el Renacimiento, se profundizó en el siglo XVII. Los artistas y el arte son sensibles a los cambios de mentalidad que suceden en la sociedad. Cuando una generación se siente diferente de la anterior, pide cambios, y si la percepción de la diferencia es muy grande, los cambios también lo serán. A finales del siglo XVI y principios del XVII, existía en Europa la percepción de que se vivía un tiempo nuevo. Las radicales novedades que presenta el arte de Caravaggio, por ejemplo, y que veremos, se explican de esta manera. Él se sentía de una nueva época, quería ser moderno, diferente de lo anterior. Veamos dos importantes ejemplos del efecto que los cambios históricos y culturales de finales del XVI y principios del XVII tuvieron sobre la pintura. Existía en estos años una sensación generalizada de crisis. Como consecuencia de las transformaciones en la ciencia y en la mentalidad que ya hemos mencionado, preguntas como ¿qué es la verdad?, ¿quién la define? O ¿de dónde viene la autoridad?, eran más difíciles de contestar ahora que hace unas décadas. Una respuesta a esta sensación de incertidumbre se ve muy bien en la pintura de esta época. Muchos cuadros, como este de Rubens, ofrecen a su público imágenes de una gran contundencia. Parecen diseñadas para deshacer toda duda. Otro ejemplo de la influencia de la historia de la época en el arte lo ofrece el mecenazgo de la Iglesia Católica. La Reforma Protestante de principios del siglo XVI cuestionó la autoridad y la moralidad de la Iglesia de Roma, y también la validez de las imágenes religiosas, porque consideraba que llevaban a la idolatría. La reacción de la Iglesia Católica tardó en llegar, pero cuando lo hizo con mucha contundencia. A finales del XVI, la Iglesia, que era el principal cliente de los artistas en muchas partes de Europa, decidió invertir mucho dinero en encargar cuadros y pidió a los artistas que hiciesen cuadros capaces de transmitir sus mensajes con intensidad, capaces de convencer a quienes los viesen. El resultado es una pintura muy poderosa, muy intensa. Estas son cualidades que yo admiro en la pintura en general. Aunque no comparto la ideología de muchas imágenes de la época, mucha pintura del XVII tiene una enorme fuerza expresiva, transmite una enorme vitalidad, mucha energía. Si estuviésemos hablando de música, diríamos que tiene más volumen que nada que se hubiese hecho antes. En la Europa del siglo XVII, no todo el mundo ni todos los lugares pensaban de la misma forma o eran sensibles a las mismas cuestiones. Junto con el gusto por lo dramático y lo teatral, y por las obras de arte de gran tamaño, existen muchas obras que nos parecen silenciosas, contemplativas. Este pequeño paisaje de Velázquez es un ejemplo. Este y otros cuadros similares reflejan otra parte de la cultura del siglo XVII, su gusto por las cosas próximas, por el aquí y ahora, un gusto que refleja el creciente materialismo de la cultura europea. Como vemos, el siglo XVII es muy variado. Existen en él grandes diferencias culturales, marcadas por la religión, la economía, la clase social o el origen. Para terminar,
quiero clarificar un término que desde el XIX se usa para denominar al arte del siglo XVII y también de principios del XVIII, el término barroco. Es un término confuso, puesto que se usa de dos formas diferentes. Por una parte, se usa para denominar un periodo cronológico, como hemos dicho, el arte del XVII y parte del XVIII. Pero por otra parte, se usa para identificar a un arte que sigue unas normas estéticas muy concretas, un arte cuyas formas son dinámicas y abundantes, que expresa sentimientos intensos y dramáticos. Ese uso del término lo encontramos hoy en ocasiones al describir un edificio, un vestido, una pieza musical como barroca, queriendo decir con ello que es formalmente muy rica, muy opulenta. Como hemos visto, solo parte del arte hecho en el XVII se ciñe a esta definición. Si imponemos el término barroco a todo el arte de la época, forzamos una realidad histórica para encajarla en una teoría, en lugar de adaptar la teoría a la realidad. Más útil, por tanto, que usar el término barroco para todo el siglo XVII es usarlo para referirnos solo a un tipo de arte del momento y describir todo el conjunto mediante un término cronológico. En los siguientes vídeos vamos a ver la impresionante calidad del arte que se hizo en el siglo XVII, que incluye a Rembrandt y a Velázquez y a Caravaggio y Rubens y Vermeer y Van Dyck y Guido Reni y muchos otros pintores.